Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a empezar con nuestra clase de economía, semana 2, en la cual vamos a tocar los temas de el problema de escasez, las necesidades humanas, el proceso económico, los bienes y servicios y la producción. Vamos a empezar. En primer lugar vamos a tocar el concepto del problema de escasez. Bueno, la ley de escasez o principio de escasez es una ley natural que surge por la insuficiencia de diversos recursos, ¿verdad? Ya sean materiales o naturales. Consideramos necesarios y fundamentales para el ser humano, dándose la condición necesaria de priorizar las necesidades en función del presupuesto disponible. Cuando hablamos de escasez, pues estamos designados a la falta absoluta de un recurso, ¿verdad? De alguna u otra forma, no es solamente la carencia de algo, sino la diferencia existente entre nuestras necesidades ilimitadas, ¿verdad? Estamos observando que la escasez es la ausencia o la falta de algo que nos complementa. El problema de la economía y la escasez, ¿verdad? Vamos a ver que la escasez, como problema económico por excelencia, surge porque las necesidades humanas son ilimitadas. Definitivamente, a pasar el tiempo, el progreso de la humanidad, las necesidades son diferentes y por lo tanto hay recursos que se van escaseando por el exceso de consumo o el consumo masivo y también que va a deteriorar o desaparecer el cierto recurso, ¿no? Mientras que los recursos económicos son limitados y por lo tanto también los bienes. Supongamos que, bueno, vamos a hacer un poquito de análisis histórico y recordamos que uno de los recursos naturales que el hombre usa desde el principio de su existencia en la Tierra hasta el día de hoy es la madera. Y como pues la naturaleza es muy grande, nos proporciona la madera suficiente para poder satisfacer esa necesidad, pero sin embargo también el hombre está creando elementos parecidos a la madera, ¿no? Para evitar el exceso de ese consumo y quizás darle una alternativa diferente. No es un problema tecnológico, sino de disparidad entre los deseos humanos y los medios disponibles para satisfacerlos, ¿no? Estar orgulloso de que vivimos en un país rico en recursos naturales y por lo tanto el tema de la escasez no caería en nosotros si es que no es por un mal manejo de los mismos recursos. ¿Cuáles son las causas de esta escasez, no? Son características de la demanda las que contribuyen a definir la escasez de un recurso, es decir, su carencia no está definida por su cantidad, sino que responde a una situación en que demanda futura espera supera la oferta prevista, dándose una situación de superávit en el recurso de cuestión. Las causas son incremento de la demanda, disminución o agotamiento de fuentes o recursos. Muy bien, les voy a poner un ejemplo muy puntual, algo que estamos viviendo en esta época de cuarentena y la pandemia. Mientras hemos estado en casa, en clases en verano, enero, febrero, principio del año escolar en marzo, ninguno de nosotros nos imaginamos que este tema del COVID-19 iba a llegar a nosotros tan brutalmente, ¿verdad? Entonces, esto va a provocar un tema de escasez en muchos productos en nuestro país. Recuerden que los primeros días de la cuarentena fue una desesperación total. Desaparecieron las mascarillas, no hubo guantes, el alcohol, la gente compró demasiado papel higiénico y no sabían por qué, pero lo compraron. Entonces provocó un gran incremento de demanda y eso también era el tema del aprovechamiento de los vendedores de incrementar el precio. Recuerden que una mascarilla en un momento que no era pandemia valía 60 céntimos. Y bueno, en esta época lo estamos consiguiendo a 3 soles, 3,50, 4 soles. Y bueno, las de marca, las más grandes, no bajan de 100 soles, ¿no? Todo esto son producciones de situaciones fuera de lo común, pero provoca una escasez. La disminución o agotamiento de fuentes o de recursos. Esta es otra situación que en nuestro caso no lo es, porque nosotros no estamos sufriendo un desabastecimiento de ello, sino que fue un proceso pues ya de desesperación de la gente, ¿no? En la época de los huaicos, hace 2 años, cuando el norte estaba lleno de lluvias y por lo tanto las carreteras bloqueadas, los productos que vienen del norte, sobre todo las frutas y el limón,
carecían en Lima y provocaban que los pocos que tenían limón lo vendían, acuérdense, hubo una época que lo vendían hasta 30 soles, 40 soles el kilo. Ese es un proceso de escasez y el aprovechamiento de ello, ¿no?, en el mercado. El problema económico va a haber pues las necesidades ilimitadas y los recursos limitados. ¿Qué compro con el dinero que tengo? Pues es una duda que todos podemos tener, ¿no? Para eso hay que pensarlo muy bien. No gastar como locos a lo primero y después estar lamentando. Ahora nos vamos al tema de las necesidades humanas. Pues sabemos muy bien que este tema puede tocarse en un tema económico, un tema psicológico también, pero lo vamos a plantear de este sentido. En la economía se pretende satisfacer las necesidades humanas, por eso necesitamos saber qué entendemos por necesidad humana y cómo se clasifican. Escuchen esta parte, me parece muy buena y lo pongo así. Es la sensación de carencia de algo unido al deseo de satisfacerlo. Hagamos la diferencia que una necesidad va de la mano con el deseo, que no es lo mismo, ¿no? Una necesidad es algo realmente útil para nuestra vida, algo totalmente imperativo para nuestra existencia. En cambio, un deseo es un complemento, es un adicional, no es algo que si es que no lo tengo, me voy a morir, ¿no? Los recursos para producir bienes y servicios son escasos y las necesidades humanas son ilimitadas, perdón. Y de ahí el problema básico que se presenta en todas las sociedades, sea la escasez. Recuerden que al satisfacer una necesidad van a generarse otras y cada vez otras y otras y otras. O sea, por más que uno piense que pueda tener la mayor cantidad de dinero en su billetera o en su cuenta, piensa que no va a tener necesidades. Y no es así, sino que sus necesidades van a variar en otros estándares de nivel de consumo. Bueno, acá observamos una imagen sobre las necesidades humanas materiales y de ahí podemos diferenciar cuáles son vitales, cuáles son secundarias y por ahí que puede salir una que sea una suntuaria, ¿no? Aunque no se observa ahí, pero bueno, son necesidades materiales. ¿Cuáles son sus características o leyes de estas necesidades? ¿No? Nos menciona que son ilimitadas porque el producto del avance de la sociedad cada vez surgen más necesidades, ¿no? O sea, es que una necesidad no se acaba con el cumplimiento de ella, van a surgir más. Son saciables. Nuestro organismo tiene un límite para satisfacer las necesidades, por supuesto. Si es que no hay una necesidad, no hubiese el por qué crear un producto para satisfacer una necesidad. Concurrentes. Muchas necesidades suelen presentarse al mismo tiempo, entonces hay que priorizar por las que más son apremiantes. Por ejemplo, tengo la necesidad, qué sé yo, ya no tengo zapatillas, pero bueno, ya no voy a salir si estamos en cuarentena, pero necesito, qué sé yo, cambiar la cama de mi hijo. Entonces voy a prever cuál es más importante y cuál es más útil en este momento, ¿no? Por ejemplo. Hay otra característica, dice sustituibles. Una necesidad puede ser satisfecha de muchas formas. Claro, imagínense que solamente existiera una sola cosa específica y haya escasez de ello. ¡Wow! Sufriríamos. Aquellos que tenemos quizás una enfermedad crónica o por ahí sufrimos de migraña, yo tomo una pastilla específica y ¿qué pasa si es que no hay ninguna sustituta o parecida? Pues me puedo morir. Y esa no es la idea, ¿no? Siempre hay alternativas, ¿no? Entre mayor, menor o igual precio que nos puedan ayudar una necesidad. Y finalmente son fijables porque las necesidades tienden a crear un hábito o costumbre, y eso es verdad. También una necesidad puede llegar a esa característica de crearse y considerarse pues una estabilidad, ¿no? Por ejemplo, en este tiempo de cuarentena todos estamos usando los servicios de internet que antes de esta cuarentena pues eran visto casi una monería o una necesidad no tan básica, pero ahora nos damos cuenta que es parte de nuestros servicios, que inclusive ya se convirtió en un hábito. Antes teníamos agua, luz, luego pasó el cable, el gas en algún momento y el internet posiblemente, pues, ¿no? Bien, clases
de necesidades, pues tenemos tres niveles, ya más o menos lo hemos dicho. Las primarias son aquellas que son primordiales para la vida, que si no cubrimos una de ellas podemos morir, sea el alimento, el vestido, la vivienda, la salud, es un complemento de ello, ¿no? Las secundarias son aquellas que van a fortalecer. No quiere decir que no sean vitales, ¿ah? Pero sin embargo ayudan a mejorar el estilo de vida de uno de ellos. Por ejemplo, la educación. La educación no es vital. Hay mucha gente, y si analizamos, hacemos todo un balance de la historia de la humanidad, más del 70% de los habitantes, ya digamos 90% de los habitantes en todos los tiempos del mundo, en nuestro planeta, nunca han sido educados y por lo tanto han vivido y no han pasado mal. El tema es que la educación no es que sea vital, pero sí es importante para mejorar el estilo de vida de una persona. La educación, la preparación, el conocimiento de algo ayuda a mejorar el estilo de vida porque te va a perfeccionar en un trabajo, en una acción laboriosa, etcétera, etcétera. Y bueno, la tercera clase pues son aquellas consideradas suntuarias o de gran vanidad, donde aplican pues las joyas caras, los autos de lujo, ¿no? Cosas que se pueden usar tranquilamente, pero como tengo exceso de dinero, busco, ¿no?, la suntuosidad. Bien, vamos al punto 3, que es el proceso económico. En el proceso económico, pues vamos a basar que es un conjunto de actividades que realiza el hombre de manera continua y permanente para generar medios. ¿Cuáles son estos medios? Los bienes, equipos, servicios, etc. Todos estos son necesarios para satisfacer las necesidades. Por eso es relacionado un tema con el otro. Dentro de este proceso vamos a encontrar las fases que vamos a ver ahí en la imagen y vamos a ir detallando. En la primera fase tenemos a la producción, que está relacionada con la generación de bienes y servicios que se realiza utilizando factores productivos, ¿no? Imagínense, pues, ¿no? Estos son los factores de producción. Tenemos el primordial de todos, el trabajo. Podemos usar los factores de la tierra, un factor capital, sea económico, de productos anteriores, un factor tecnológico que hoy en día es súper importante, ¿no? Ya la tecnología ya no es un recurso de moda, sino es un recurso, necesario. Y también tenemos, pues, ¿no?, los factores de trabajo y las clasificaciones de las mismas, ¿no? El primero es el trabajo del campo, la primera mano de obra, ¿no? Luego tenemos la circulación, que es el traslado de los bienes y servicios desde las unidades de producción a las unidades de consumo a través de los mercados. Hoy en día tenemos pues el tema de los transportes, sea terrestre, fluvial, aéreo o marítimo. Sirven de procesos de circulación. Teniendo en cuenta que hoy en día en nuestra situación, ¿no?, de emergencia tenemos que tener cuidado con estas cosas porque estos son los medios que han seguido trabajando porque es necesario pues alimentar a un país, pero ha sido también un motivo por el cual el brote de este virus haya sido extendido por todo nuestro territorio y de unas cifras tan abismales como tenemos hasta ahora. La distribución es la retribución a todos aquellos factores que han intervenido en el proceso de la producción. Claro, o sea, yo ya tengo el producto, lo estoy ofreciendo, lo proceso, pero también hay que llevarlo, ¿no? Tiene que ir a su punto final. No podemos quedarnos en producir y dejar que la gente venga. También hay que hacerlo mover, ¿no? El producto se tiene que distribuir. El consumo, digamos, es una evaluación, ¿no? Si el producto que se ha creado, se ha generado, tiene un sentido. A mayor consumo, mayor producción y por lo tanto, mayor ganancia. El consumo es la utilización de los bienes y servicios para satisfacción de las necesidades. El consumo depende principalmente del ingreso monetario. Sí, de hecho. Y la inversión es el incremento del stock capital, sea económico o material. Los recursos se obtienen para la inversión que provienen del ahorro, que es parte del ingreso monetario no consumido. El ahorro se traslada a la inversión a través del sistema financiero, ¿no? Bueno, la inversión es necesaria para el inicio de la producción y como ustedes ven en la imagen anterior, pues es un círculo, ¿no?, que siempre se va a generar de ese tipo. Acá vemos una imagen en una forma desordenada. Por ejemplo, vemos un joven que está mirando una licuadora, tiene su fruta y dice, bueno, puedo comenzar a
ofrecer mi servicio, he creado mi jugo, mira, lo estoy haciendo partícipe, estoy haciendo mi proceso de circulación por ahí, ¿no? Voy a comenzar a distribuir, ¿no? Y la cadena va a continuar sucesivamente. Todos estamos dentro del proceso económico. No hay nadie que se escape de ello. Como consumidor, como productor, etc, etc. Todos estamos sumergidos en este proceso. Punto 4. Los bienes. Todos sabemos que los bienes es una situación general, ¿no? Acá tenemos un concepto bastante importante. Sería bueno que lo lean. Si gustan lo pueden copiar, ¿no? Pero los bienes son objetos que utiliza el hombre para satisfacer sus necesidades. Pues, ¿no? Son situaciones para satisfacer nuestras necesidades. Aunque la palabra simple y un concepto fácil de digerir, los bienes tienen una diferencia de clasificaciones y es aplicable en muchos contextos. De forma que tenemos los bienes que pueden ser, ¿no? Lo que nosotros conocemos, los tipos de bienes de acuerdo a su clasificación, ¿no? Por su duración tenemos aquellos que son fungibles, que sirven solo para un uso. Por ejemplo, un ejemplo, no sé, tengo una sed impresionante y quiero beber una gaseosa. Entonces, bueno, su función acabó, me la tomé, ya acabó y la gaseosa ya no existe más, ya cumplió su función. Infungibles son aquellos que soportan varios usos, ¿no? En esta época, pues, de cuarentena, ¿no? Nadie puede salir sin sus guantes, sin sus mascarillas, pero tampoco podemos conseguir mascarillas baratas y en cantidad. Entonces están creando mascarillas de tela, ¿no? Con otros protectores que pueden servir para varios usos, ¿no? A estos son considerados bienes infungibles. Según su destino de consumo, tenemos que satisfacen las necesidades de manera inmediata y directa para el hombre. Por ejemplo, libros, zapatos, alimentos, medicinas. En este momento de cuarentena, todos estos medios, ¿no?, de consumo son necesarios. La educación, por el medio que ustedes están llevando, muchos chicos y otras cositas que son importantes de consumo. Otro destino de un bien es el capital. Son aquellos bienes usados para crear otros bienes, ¿no? Tienen la función, pues, de ser complemento de otros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Papá me dejó un martillo, tengo herramientas y puedo comenzar a arreglar algunas cositas que me ahorro yo en contratar a alguien que lo arregle, o quizás crear algunas cosas, ¿no? Me sirven como un bien capital. Otro, por su relación entre ellos en el uso. Complementarios. El uso de un bien exige el uso de otros bienes. Por ejemplo, sí, pues, ¿no? Un bien muchas veces es el complemento de otro, ¿no? O sea, yo deseo tomar un té bien calientito, pero también quiero agregarle azúcar, entonces necesito un bien y otro bien para hacer uno solo, un té correcto, ¿no? Otro tipo de por relación es de sustitutos, cuando un bien puede ser consumido en vez de otro, ¿no? Lo que habíamos hablado hace un rato, el reemplazo de un producto por otro ante la escasez de aquello, ¿no? Continuamos. Ahora vemos el punto 5, los servicios. Bueno, son las diversas actividades que realizan las personas o instituciones, ¿no? Sean públicas o privadas, recuerden. ¿Con qué fin? De satisfacer las necesidades de otras personas a través de prestación de un servicio. En esta época de cuarentena y confinamiento que estamos viviendo, están apareciendo nuevos servicios. Miren, las redes sociales están ofreciendo paquetes de inglés, de otros sistemas de educación, ¿no? Aprendo en casa. Son novedades creadas por una situación inesperada, pero tienen que darse. Imagínense que nadie hubiese hecho esto, que el colegio hubiese paralizado y no se hubiese abierto hasta que esto se levante. Fácil perdíamos el año. Entonces son adaptaciones, son servicios que están creados en el momento oportuno. Quizás no fue preparado como quisiéramos, pero nos tocó y ahora hay que saber sobrellevarlo. ¿Qué características tienen estos servicios? Normalmente son inmateriales, ¿no? Los intangibles son aquellos que se van a servir de ellos, ¿no? Se consumen al mismo tiempo que se producen, sí, es verdad. Qué sé yo, quiero un servicio
no sé, un servicio técnico rápido, ¿no? Mi computadora se malogró, pago el servicio, me lo arreglan y ya está, ¿no? Su prestación requiere del uso de otros bienes. Sí, pues, sí es verdad, es necesario. Vamos a ver un poquito sobre las clases de los bienes. Ya más o menos les había dicho hace un rato, tenemos los bienes privados, que son garantizados y organizados por una empresa privada. Por ejemplo, ante la necesidad, ¿no?, de emergencia, hay clínicas privadas, universidades privadas, colegios privados, cines, etcétera, ¿no? Los servicios públicos son aquellos organizados y administrados por el Estado a través de las diversas instituciones o organismos, ¿no? La educación pública, las postas, la limpieza pública, la seguridad, la policía, etcétera, ¿no? Todo ello pertenece a este servicio. Luego tenemos las clases teniendo en cuenta de quiénes se les brinda, ¿no? Servicios individuales y colectivos. Aquellos individuales son servicios que solamente se van a dar a una persona a la vez y en un tiempo determinado, ¿no? Se presentan como servicios individuales, ¿no? Por ejemplo, estoy mal, necesito un trasplante de riñón, entonces no van a atender a todos, ¿no? Tiene que ser algo independiente, ¿no? Los servicios colectivos son aquellos que brindan para satisfacer necesidades de más de una persona a la vez. Por ejemplo, el transporte público, ¿no? Lo que antes se vivía, ahora ya todo está restringido, ¿no? O una situación de entretenimiento masivo, el cine, ya no, ahorita los cines no existen, el mejor cine está en casa, Netflix o una película por ahí, estamos ahí, bueno, algo individual, pero también tiene una funcionalidad. Bien, punto 6, vamos al tema de la producción, que a decir verdad es un complemento bastante amplio, así que quiero que estén muy atentos aquí. La producción es la actividad económica que se encarga de transformar los insumos para convertirlos en productos. Basémonos que todo el ser humano se basa en lo que la naturaleza nos brinda. No hay nada que el hombre diga, yo lo he creado, lo he inventado. No, el hombre no es creador, no es inventor, somos transformadores. Porque creador sería el ser que es capaz de hacer algo de la nada, y la nada no existe, ¿no? Por lo tanto, la producción es cualquier actividad que aprovecha los recursos y las materias primas para poder elaborar o fabricar bienes y servicios que serán utilizados para satisfacer una necesidad. Para ello vamos a tener el concepto de productividad. Se dice que la productividad es un concepto afín a la economía que se refiere a la relación entre la cantidad de productos obtenidos mediante un sistema productivo y los recursos empleados en la producción. En otras palabras, es una evaluación que si mi producto es efectivo o no. Es para ver si estoy siendo productivo en mi acción o en mi producción. Muy bien. Vamos a ver los factores de la producción que son elementales, ¿no? Sería injusto que no lo mencionáramos como debe ser. Primer factor, la tierra. Obviamente el trabajo es el recurso más importante y el más explotado de todos los tiempos, ¿no? Es la tierra quien nos proporciona los insumos y materias primas para realizar la producción. Son todos los recursos naturales, como los minerales, animales y plantas. El trabajo. Bueno, si no hay trabajo, no hay economía y no hay nada. El hombre hubiese desaparecido. El trabajo es considerado como la actividad humana aplicada a la transformación de las materias primas. Definitivamente cierto. Así como para elaborar el diseño y desarrollo y la fabricación de los productos. También otro factor importante es el capital. El capital incluye los instrumentos para las máquinas, instalaciones, herramientas con las cuales se facilita el proceso de la producción y aumenta el nivel de productividad de la empresa. Bien, aquí vamos a ver los sectores pues económicos de una forma un poquito más fácil, ¿no? Acá observamos el sector primario, todo lo que abarca, ¿no? La agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, la explotación forestal. Wow, es impresionante. Este sector es el más básico de todos. Luego viene el sector secundario, que también es conocido como el sector transformador, pues, ¿no? La artesanía, la obtención de fuentes de energía, la industria, y en la industria nada más se genera todo lo que nosotros conocemos como producción.
En el sector terciario, pues ya comprende los trabajos que consisten en servicios a personas, donde está la enseñanza, la medicina, la hostelería, está el turismo, el transporte, el comercio, la salud, ¿no? Etc, etc, etc. Vamos a ver un poquito sobre los costos de producción. Se dice que los costos de producción, también llamados costos de operación, son los gastos necesarios para mantener un proyecto. Línea de pensamiento, un equipo funcionamiento, ¿no? Una compañía estándar, la diferencia entre un ingreso por ventas y otras por entradas, y el costo de producción indica el beneficio bruto. El costo de producción es la suma, qué sé yo, planteémoslo así, de mi inversión más mi venta, hago ahí una operación y tengo que sacar un producto, ¿no? Una cantidad, ¿no? Si vale la pena. Si observemos la imagen, nos dice, es la valoración monetaria de los gastos y en la obtención de qué? De un servicio, ¿no? Están los costos, incluye mano de obra, materiales, gastos indirectos. También nos dice que es el valor de los insumos que realiza la producción de los bienes y servicios, ¿no? Que incluye, pues, el empresario, el trabajo, los servicios. Bueno, en esta clasificación nos vamos a basar a 3 elementos, que es el costo fijo. Son aquellos costos que no varían de acuerdo al volumen de producción, que siempre son constantes. Alquileres, salarios, agua, luz, profe, pero el agua y luz no siempre es el mismo costo, pero se mantiene en el mismo rango a menos que exageremos, ¿no? Cosas que tienen que ver en un elemento fijo, ¿no? Que siempre se tiene que pagar. Costos variables. En el caso de los costos variables depende del volumen de producción. Por ejemplo, las materias primas, salarios de mano de obra directa, etcétera, ¿no? O sea, no necesariamente es siempre lo mismo, ¿no? Varía de acuerdo a una necesidad. Y bueno, el costo total es el desembolso realizado por la empresa para producir y resulta bueno, acá debe ser de la suma del costo fijo y el costo variable, ¿no? Y comparando las antiguas imágenes, es esto, pues, ¿no? La imagen implica un costo total, que es la suma de un costo fijo más un costo variable. Bueno, chicos, hasta aquí va nuestro tema de economía. Espero que les haya gustado, haya quedado claro. Y nada, ya nos vemos. Muchas gracias.